Bueno, me vine a conocer a Luciano Cetro, paisajista, docente de paisajismo. Estamos en contacto por las redes y vine a charlar con Luciano para que nos transmita un poco de su experiencia. ¿Cómo, Luciano? ¿Bien? Bien, ¿cómo andás? Juan, Bueno, gracias por visitarme, no, gracias. finalmente nos encontramos. Es verdad, con todo esto, pero bueno, acá estamos, Acá acá estamos. estamos. Bueno, te quería pedir si compartís con nosotros, en tantos años de paisajista y docente, ¿cuáles serían algunas técnicas básicas a la hora de empezar a diseñar un jardín? Para aquel que a lo mejor quiere animarse con su pequeño jardín o balcón, ¿qué tiene que tener en cuenta? A ver. Bueno, en principio, justo mira, estábamos proyectando y pensando un sector diferente, como dentro de un jardín de una vivienda unifamiliar. Una vivienda unifamiliar es que vive una familia, ¿no? En una casa de un country, por ejemplo. Puede ser una casa también en un barrio de Capital Federal que tenga ciertos metros cuadrados. No es necesario, esto que aplico, digamos, como metodología de diseño puede llegar a ser para un patio, para un balcón, para una terraza. En este caso vamos a tomar como un ejemplo, digamos, de lo actual, una vivienda unifamiliar del barrio La Martona, ahí en Cañuelas, ¿no? Sí. Y también qué cosas tenemos que tener en cuenta dentro como del tercer anillo de la ciudad o una zona un poco más fría o inviernos más crudos, heladas, ¿no? Y ese tipo de cuestiones climáticas, que ese es un primer punto, ¿no? El clima para nosotros es importantísimo, no porque nos puede jugar a favor o en contra, sino entender que existe el sol, la humedad, la temperatura, el índice de precipitaciones. Por eso siempre es un estudio, ¿no? También que se hace de estos jardines o de cada jardín en particular. Y yendo al diseño, es como que cada jardín y cada cliente es un desafío porque es un hecho artístico. El diseño es una rama del arte y el diseño del paisaje es una rama del diseño. Y como para dar este concepto y estos primeros, no tips, sino como una cronología, una metodología de diseño, Sí. el diseño es un proceso creativo. Y ese proceso creativo lleva a tomar decisiones, dar soluciones. Nosotros lo que hacemos es, desde el diseño, dar soluciones espaciales, y ni más ni menos que el espacio abierto. Y ese espacio abierto tiene que ver con todo esto que veníamos mencionando, ¿no? El clima, las lluvias, el suelo. El suelo es muy importante conocer del suelo. Quizás si vamos a plantar en maceta, el suelo y los sustratos los compramos nosotros y sabemos que con tierra comprada, sustratos y con ciertas mezclas podemos generar que las plantas estén muy bien. Y en los casos particulares de los barrios cerrados hay que tener en cuenta primero qué suelo va a haber, ¿no? El tema del pH, pero eso ya sería algo más técnico. Bueno, lo que estamos viendo acá particularmente es este como fondo, ¿no? Del jardín. El acceso de la casa sería por acá al frente, Sí. ¿no? Donde se accede al final de la casa y la casa tiene vistas hacia la pileta. Esta pileta en particular tiene un sinfín, que quiere decir que no tiene un límite, entonces la vista sigue, o como que el elemento, como yo siempre digo, que el agua es un elemento que aparece dentro de los jardines, como un elemento del medio ambiente que forma un ambiente, como el viento, la temperatura, la humedad y el sol. Y esta vista es muy importante porque es la que se ve y la que por lo general el cliente le da como mucha prioridad dentro de su casa, donde continúa la vista desde el interior hacia el exterior, que ese es otro desafío, ¿no? Cómo integrar el jardín hacia el interior. Y una de las maneras es metiéndose adentro de la casa, y una de las cosas importantes es, si alguien quiere diseñar un jardín y no estudió o quiere decir, bueno, a ver cómo encaro el diseño de este jardín. Bueno, yo siempre apelo mucho al sentido común. Y una de las cuestiones primarias de ese sentido común es como la observación, ¿no? Como detenerme esos segundos o esos minutos y observar la naturaleza, que la naturaleza es nuestro hogar y es nuestra maestra. Yo soy como un fiel seguidor y digamos que comulgo con eso, ¿no? Digo, bueno, ¿qué me está diciendo la naturaleza? Entonces escucharla. En cada espacio tiene como la historia el genius loci, como el genio del lugar, y un espíritu en particular. Entonces, ¿qué me viene a decir ese espacio, ¿no? Entonces, es conectar con eso, tomarnos el tiempo. Para mí eso es fundamental. No hay que ser un gran maestro, hay que tener cierta metodología para aplicar un diseño, pero lo más importante es el respeto por la naturaleza. Y ahí viene un poco todo eso, de tener en cuenta las 4 estaciones, ¿no? ¿Qué pasa a lo largo del año? Porque no es lo mismo
la floración, si los arbustos son caducos o no. Entonces, si los arbustos son caducos, a lo largo del año van a ir cambiando. Primavera, verano, puede que entre dentro del mismo ciclo donde el árbol está verde, donde el árbol se puede elegir por estructura, por floración, por follaje, que pasa lo mismo con los arbustos. ¿Y qué va a pasar en ese otoño-invierno? Acá vemos un árbol que va a tener color otoñal. Entonces, cuando uno lo cuenta en un proyecto y en un diseño, lo muestra en ese color otoñal, porque elegí este árbol para contarlo con ese color. ¿Y qué me anuncia el color del árbol? La caída de las hojas. Entonces, otra cuestión que tiene que ver con el primavera-verano y el otoño es el invierno, porque en el invierno va a estar sin hojas. Entonces hay que tener en cuenta también la estructura del árbol. Y bueno, acá aparece en comunidad con este árbol otro círculo que es un rincón de fuego, que hoy es uno de los puntos más importantes dentro de un jardín en comunión con la naturaleza, donde está esa conexión con la naturaleza, el fuego como elemento, también como la tierra, como el aire, como venimos hablando de todo eso. Pero ¿cómo llegamos a esto, no? Bueno, en principio es esto, es decir, bueno, me paro, miro estas vistas, ¿no?, hacia algún lugar y focalizo cuál va a ser el punto más importante, que en este caso me está llevando a este sector. Y ahora te estoy mostrando cómo terminado, digamos, ¿no? Cuáles son las especies, cómo vienen los arbustos y los árboles, pero en principio, si querés te puedo mostrar algo de cómo arrancamos este proceso, ¿no? Bueno, la idea es tener un plano por lo general el plano de arquitectura acá de lo que estamos hablando. Acá estaría la vista, digamos, la casa, que es la que estábamos viendo antes, ¿no? Por lo general la casa, lo que es plano de arquitectura, se marca en principio bien para tener en cuenta, digamos, cuál es esa estructura como edificio o edilicia, o estructura más desde la arquitectura. Y decir, bueno, y trazar como ciertas vistas, porque el ojo ve más a lo ancho que a lo alto, ¿no? En proporción de grados que no es necesario saberlo, pero sí que ve más en ancho que en alto. Entonces nos paramos en algún punto, vemos las ventanas del espacio y hacia dónde van a ir esas vistas. Y bueno, en este caso particular hay una vista prestada. La vista prestada es como un bosque que viene sucediendo por acá atrás, ¿no?, que se va marcando de alguna manera y empezar a tener en cuenta esta vista. El vecino. El vecino, en este caso justo que da a un golf, ¿no? Esto lo que sería un golf, ¿no? Marcar un poco también que estas plantas, como le decimos nosotros, estos planos, dejen de ser mudos. Eso quiere decir, estas palabras nos ayudan mucho. O ubicar el norte, en este caso el norte va para aquel lado. Porque acá empezamos a tener en cuenta, si el norte está para arriba, siempre a la derecha está el este, y ahí aparece el oeste y el sur. Y esto nos va a indicar que el movimiento del sol va a ser esto, ¿no? De alguna manera sale por acá y se oculta acá. Entonces este es un índice que para nosotros es fundamental saber el tema del asoleamiento, pero vuelvo al sentido común y a la observación. Si yo me paro y miro hacia adelante y miro hacia el norte, siempre a mi derecha voy a tener el este. Y moviendo esa mano derecha hacia la izquierda puedo recorrer o simular el recorrido del sol. ¿Y eso qué va a hacer? Proyectar sombras al momento de plantear un árbol. Entonces en este jardín en particular nos están pidiendo un sector para poder tomar mate a la tarde. ¿No? Entonces la idea es generar ese conjunto de árboles más cercanos a esta vista prestada para apropiarnos de esa vista y elegir cómo esta trama. Entonces, como venimos trabajando desde un lateral con un conjunto de arbustos que vienen de acá al costado, como un ritmo, ¿no? Estos arbustos que después van a tener color, pero siempre hay que tener en cuenta las formas que va a ir teniendo. Esto es un ritmo lineal, porque es un límite lindero con el vecino, acá hay otro vecino. Entonces esto lo que hace es una contención visual, sonora, e incorporar material vegetal o las plantas, que son las que queremos ver de estas vistas más cortas, y no ver tanto al vecino, no por una cuestión de intimidad, sino ver un poco más de naturaleza. Y ahí es donde estamos, decíamos antes, de incorporar la naturaleza hacia nuestro interior, que es cuando la vemos. Entonces, estando en el interior y poder observar esos puntos tan importantes, es donde uno tiene que priorizar esas vistas. Entonces quizás un proyecto en general es más complicado
pero si vamos de a poco, también se puede hacer en etapas, no necesariamente hay que hacerlo todo junto. Nosotros primero plantamos todos este conjunto de arbustos que planteamos por acá al costado, algunos acintados tipo formios. Nos gusta combinar, ¿no? Esto que es como latifoliado de hoja y estos que son de cintas, donde rompen un poco también. En un cerco está bueno jugar como con este ritmo de acintadas, ¿no? Donde esto no termina siendo tan lineal y lo envolvemos en esta forma como más orgánica, ¿no? Luciano, ¿y cómo haces para que en un jardín, porque a veces se repite el lote, se repite la estructura o la arquitectura de la casa, se repite hasta la orientación en un barrio cerrado, por ejemplo, o en un barrio de la ciudad? ¿Cómo haces para que en esos datos iniciales que se repiten, no se repita el jardín? Bien, por ejemplo, si nosotros vamos a convivir con un vecino, donde el límite lindero, como estamos nombrando, es en común, lo ideal va a ser que estas plantas ponernos de acuerdo con el vecino y decir, bueno, yo quiero plantar un cerco y a vos te va a favorecer la vista también. ¿Por qué no lo plantamos en conjunto? Yo me refiero al diseño. O sea, por ejemplo, si acá al lado, de este lado, hay un vecino que tiene las mismas dimensiones, Sí. la misma orientación, digamos, los mismos datos de clima y de luz en general, para que este jardín no sea igual a este. Ahí está lo creativo. Claro, exacto. Bueno, una es la observación. Primero, observar y hacer como un diagnóstico. La etapa de diagnóstico implica relevar el lugar previamente, ver qué hay como material vegetal o plantación en el terreno vecino. Esa es una información que nos llevamos también previamente, más las necesidades del cliente frente al espacio, que es quien nos va a decir qué es lo que está necesitando. Esto de escuchar a la naturaleza es importante, pero escuchar al cliente o a quien va a habitar el espacio es muy importante. Claro, como lo quiere. Claro. Y con las formas, por ejemplo, ¿podés marcar una diferencia? Con las formas podemos marcar diferencia, porque por ejemplo estas son formas orgánicas como primeros trazos, y decir, bueno, a ver, voy por acá, ¿no? Digo, estas formas orgánicas son como las primarias y las que me van a envolver. Ahí está. Porque la naturaleza no tiene líneas rectas, ¿no? Ahora, que yo pueda hacer convivir lo recto de la estructura de la casa con el material vegetal en la naturaleza justamente es el desafío más grande. Claro. Y así todo también cuando aparecen como diferentes terrazas y hacer como hacia adentro un offset o líneas paralelas, se pueden ir trazando como curvas no tan sinuosas, ir aflojándolas, ¿no? Ahí está. Ahí va tomando identidad el jardín. Exacto. Quizás el de al lado tiene líneas rectas. Exacto. Quizás el de al lado no tuvo en cuenta las formas primarias del diseño del jardín, porque son fundamentales para que tome la idea de partido, el carácter del proyecto. Entonces, al tomar líneas orgánicas, vamos ya a estar diferenciándonos, digamos, tener esta observación, el sentido común y estas pautas prioritarias que tenemos que tener en cuenta para el diseño de un jardín. Está bien. Entonces es esto, generar líneas orgánicas, como copiarlas hacia adentro, digamos, en paralelo, y que después estos sean curvas de nivel. ¿Qué quiere decir? Que van a estar como aterrazadas. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Darle más espacialidad y profundidad al jardín, y las vistas van a ser más profundas también. Y no solo eso, sino que estas terrazas que después se van sombreando, todavía sin pensar que va a ir acá. Nosotros sabemos que esto va a ser una forma que va a tomar parte del jardín, ¿no? Entonces esto se toma como lleno y vacío. Estos llenos y vacíos, como puede ser este, como puede ser esta de acá, ¿no? Así, rápidamente, la mano hay que soltarla, nos vamos a ensuciar, sí, esa es la idea. Ensuciar, cuando yo le digo a mis alumnos, jugar. Exacto, como pintar un mandala, bueno, ¿por qué no? Bueno, ves, ya vamos teniendo una forma. Ahí vamos teniendo una forma. No había nada y ya tenemos unas curvas. Exacto. Llenos y vacíos. Muy bien. Bien, estos llenos y vacíos nos van a dar perfectamente esto. Después, si queremos, lo que podemos hacer es con algún color, quizás, decir, bueno, acá tengo, ¿no? Bueno, fíjate que justo esta curva y contracurva me dio perfecto con este conjunto de arbustos. Entonces, ahí es donde uno empieza a tomar decisiones. Digo, bueno, ¿qué hago? Tengo estas formas, tengo este material vegetal que incorporé de alguna manera pensando ya en la materialización. Porque las formas primero me van a dar esa materialización. Si yo pienso en una planta en particular,
sería un poco desacertado. Yo digo que el diseño no es me gusta o no me gusta, es acertado o desacertado. Y lo acertado es esto, ¿no? Es decir, bueno, conecto con la forma, que es o la morfología, que es el estudio de la forma, y lo orgánico, que es dentro de la naturaleza. Yo soy más de trabajar con lo orgánico. Y estas líneas curvas que me van dando. Entonces digo, si yo este espacio me encaja dentro de estas curvas y la forma que va a tomar este cantero de arbustos, y puedo quizás repetirlo en un lugar, ¿no? Donde empieza de nuevo esta tipología. La tipología es como la estructura, ¿no? Repetís este cantero. Lo repito de este lado, exacto. Ahora y ya empieza a ver un patrón. Un patrón, exacto. Un commodity, un gesto que me va a dar, digamos, ya un poco de estructura dentro de ese jardín. Y si le pones un poco de color. Si le ponemos un poco de color, supónganse que no sé, que estas pueden ser lavandas, de alguna manera. Usan un color medio violeta. Pero así, en formas, digamos, no aleatorias, pero teniendo como un código de color visual. ¿Y ya le presentás al cliente esta primera idea? Sí, en realidad esto, como todo diseño, lo importante es el proceso. Esto es como le decimos la tormenta de ideas o el brainstorming, donde uno empieza a focalizar todas estas cosas y a bajar a plano, que es lo más difícil. No, lo más difícil es decir, bueno, tengo esto, quiero esto, pero ¿cómo lo bajo? Bueno, esta es la mejor manera. Quizás pasamos por 5 calcos y hasta incluso volvemos al inicial. Pero lo importante es empezar. Sí, este proceso a veces se lo mostramos porque está bueno saber si yo llego a esto, claro, ¿no? Y el cliente a veces te dice, che, ¿por qué este árbol? ¿Por qué estas lavandas acá y los Euriops, que es la margarita amarilla, por eso el color? Y bueno, porque pasamos por todo este proceso de diseño y coincidimos que lo mejor para las vistas, lo que nos está pidiendo este espacio en cuanto a escala, porque la escala es importante, los arbustos son como la escala secundaria y la estructura secundaria, donde después va a aparecer quizás este árbol, ¿no? Que es el que nos va a dar como esta estructura primaria del jardín, ¿no? Y fíjense que lo estoy poniendo dentro de una curva y contracurva, ¿no? Sí, después los dibujos obviamente se terminan siendo mucho más artísticos, tienen un croquis mucho más elaborado, lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero la idea es siempre tratar de poner la mano, mancharnos un poco, porque el cliente lo agradece mucho. Y a veces decís, bueno, este árbol solo quizás puede ser solo o en grupos, y teniendo en cuenta el asoleamiento y generando un espacio de sombra, voy a involucrar otro al lado, y siempre tratamos de trabajar como en tres, ¿no? Como una tipología más oriental, quizás, y el bolillo, para tapar esas vistas. Muy bien. Bueno, y ahí vamos teniendo como esta estructura primaria, que son los árboles, ¿no? Que son estos que están acá, ¿no? Y dándole color es lo que nos va a dar esa sensación de estar ahí, ¿no? Como... Y aparte me parece que hay una sensación muy tranquilizadora, que no sé si la sentís vos, que no había nada acá y ahora hay algo. Entonces exacto, el miedo al primer calco, a la hoja en blanco, cuando uno empieza a tirar, a soltar la mano, como decís, hace 10 minutos no había nada y ahí está esto, que ya es una idea. Ya es una idea. Y entonces es tranquilizador y te baja el miedo a que, uy, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? No me va a salir, tengo miedo, no me sale nada. Bueno, acá Luciano ya en un ratito presenta una propuesta y a lo mejor no es la definitiva, pero es un primer paso, ¿no? Sí. Que hay que romper. Exacto. Que hay que dar. La analogía, como siempre, como nombré antes, que esto es arte y es un hecho artístico, es como el poeta que escribe o el guionista, donde dice cómo, por dónde, bueno, para mí es importante la investigación, tener en cuenta el lugar previo, el diagnóstico, conocer, conectar con el lugar. Cuando empieza a pasar esto, es ese clic mágico que hace que no solo te salga esta, sino decís, bueno, ahora voy por lo ortogonal, que son líneas rectas o de ángulos rectos. Y si no, vuelvo al orgánico, y si voy con lo orgánico, lo ortogonal, y si voy con otros colores. Entonces, si nos animamos a manchar el espacio con estas formas y con estos colores, la materialización va a aparecer sola. Por eso para mí mi metodología, no quiere decir que cada uno la pueda aplicar, pero sí la transmito, es que primero trabajemos con las formas, que la naturaleza tiene sus formas, y después con los colores. Y esa forma con ese color nos va a decir, quizás algo azul puede ser agua, o puede ser una mancha de lavandas, y algo verde puede ser árboles, o un sector de césped,
o un gran macizo de agapanto, por nombrar una herbácea de las más conocidas. Pero sí, no tener miedo, porque el miedo paraliza y el obstáculo en el diseño aparece mucho. Por eso digo, hay que tomar decisiones. Después de estos que salgan 2 o 3 más, digo, bueno, voy por esta y es la que le termino contando al cliente, sabiendo que pasé por un proceso. Y eso es lo interesante de esto, es decir, disfrutar del proceso y no enojarse a veces con los diseños o porque no nos salga algo, ¿no? Bien. Es eso. Bueno, excelente, Luciano, me encantó. La verdad que es muy interesante escucharte, cómo vas desplegando en el calco las primeras ideas y a poquito se va gestando la forma que queda finalmente. Bueno, primera clase, podríamos decir. Primera clase. Y las demás las tienen en el Instagram de Luciano. Gracias, es un placer. Un placer a vos, Juan, gracias. Bien.